Perfecto. Vamos nosotros a revisar el libro segundo de transporte terrestre y automotor. Sí, perfecto. A ver, aquí déjenme. No olvides que nosotros, queridos estudiantes, hemos hecho ya una revisión general de las cosas y vamos a seguir avanzando. Perfecto. El título primero de la naturaleza y el objeto. El artículo 46. El transporte terrestre, automotor, es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado que consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectando con la red vial internacional. Miren, qué importante que es el estudio del libro segundo del transporte terrestre automotor, ¿no es cierto? Nosotros hemos analizado que el transporte, el objeto, la ley de tránsito justamente es mejorar la condición de vida socioeconómica de un país, de una sociedad, ¿no es cierto? Hemos hablado un poco en tema también de la formalidad que tiene que tener el transporte terrestre, es decir, nosotros debemos combatir la informalidad, ¿no? Y hoy el artículo 46 nos habla que el transporte terrestre automotor es un servicio público, ¿no? Un servicio público. Es muy esencial y una actividad económica estratégica del Estado. Recordaránse que el transporte mueve bastante la economía, es decir, tanto para los señores transportistas como para las personas que utilizamos, ¿sí? ¿Qué consiste en qué? En moverse de una manera libre y segura, de personas o de bienes. No olviden primero que siempre hemos puesto como uno de los elementos esenciales, primero están las personas, ¿no? Y los bienes de un lugar a otro, haciendo uso de qué? Del sistema vial nacional. Recordaránse que las vías son propietarias el Estado, ¿no es cierto? Son bienes nacionales. Los terminales terrestres, ¿no? Y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. La organización es un elemento fundamental que debe existir contra la informalidad. Es decir, cuando usted está organizado dentro del transporte, que es un servicio público, no debe existir informalidad. Por eso es muy importante la organización. Y la organización es la que combate a la informalidad, para que dentro de la organización puedan alcanzarse los objetivos necesarios que persigue el transporte terrestre automotor, ¿sí? Y esto mejora la competitividad y logra el desarrollo productivo, económico y social de un país, interconectando con la red vial internacional. No olviden que nosotros también interconectamos con algunos países hermanos, ¿no? Que esto mejora. Entonces, qué importante que ustedes sepan que el transporte terrestre es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Para la movilidad de la economía de un país, de una sociedad, en el que se trasladan los bienes o personas de un lugar a otro. ¿Sí? Perfecto. Avanzamos. El artículo 47 nos habla de que el transporte terrestre de personas, animales o bienes responderá a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad y tarifas equitativas, ¿no? No olviden ahí, queridos estudiantes, lo que dice el artículo 47, el transporte terrestre de personas, ¿no? De personas. En el transporte también utilizamos para mover
animalitos, ¿no es cierto? O bienes, ¿no? Y esto debe responder a las condiciones exactamente de que exista en ese transporte responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, tanto de los conductores, de los automotores, de los peatones, ¿no? La universalidad. Nosotros hablábamos de que el transporte es universal, ¿no? Hay varios sistemas de transporte, entonces la universalidad, la accesibilidad, que nosotros tenemos como derecho tener el libre acceso a utilizar un medio de transporte. Este medio de transporte debe tener también las comodidades necesarias, o sea, debe brindarnos la comodidad. Continuidad, es decir, que exista la secuencia respectiva en la que nosotros debemos movilizarnos de un lugar a otro y esto esté en continua operación. El transporte, no olviden que siempre está en continuo movimiento, ¿no es cierto? La seguridad, la transportación de personas, animales y bienes deben moverse de un lugar a otro de forma segura. Es decir, nosotros debemos movilizarnos, los vehículos, los bienes, los animales. En este caso, para no utilizar animales, no olviden que los animales son semovientes, deben tener la seguridad. La calidad en la transportación, es decir, la calidad influye mucho en el trato, en la forma de cómo nosotros actuamos, de una calidad humana y sobre todo de la calidad de las cosas en que debemos brindar en el transporte terrestre. Y lógicamente las tarifas equitativas, es decir, recordaránse que las tarifas deben ser equitativamente justas, ¿no? Y socialmente, es decir, a la sociedad, a nosotros como sociedad, debe existir las tarifas equitativamente justas en el transporte, no abusar de los ciudadanos, no abusar de los bienes, no abusar de los semovientes, sino de que el pago, el estipendio que uno hace de transportar de un lugar a otro, existan exactamente lo que tiene que ver a tarifas eminentemente justas, sin abuso. Avanzamos. El artículo 48, ¿qué nos dice? El transporte terrestre gozarán de atención preferente las personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta ley. Se establecerá un sistema de tarifas diferenciadas en la transportación pública en beneficio de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores de 65 años de edad. El reglamento a la presente ley determinará el procedimiento para la aplicación de tarifas. Perfecto. ¿Qué nos quiere decir? Que el transporte terrestre debe gozar de atención preferente. Anteriormente, en clases anteriores, analizamos de que las personas con discapacidad deben ser incluidas, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, el transporte debe tener la preferencia a los adultos mayores de 65 años. Es decir, las personas que tengan más de 65 años pagan el 50%, ¿no es cierto? De edad. Mujeres embarazadas. No olvide que una mujer en estado de gestación también tiene atención preferente en lo que es el transporte terrestre. Igualmente, los niños, niñas y adolescentes de conformidad como establece la ley y el reglamento, ¿no es cierto? Se establecerá un sistema de tarifas diferenciadas en la transportación pública en beneficio de niñas y adolescentes y de los mayores de 65 años. Es decir, ustedes conocen de que en el transporte terrestre público es obligación cobrar el 50% de acuerdo a lo que establece la ley. Sí. El artículo 49
Establece que el transporte terrestre de mercaderías peligrosas, tales como productos o sustancias químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas, corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas, radioactivas, que puedan generar riesgos que afecten a la salud de las personas expuestas o causen daños a la propiedad y al ambiente, se regirá lo establecido en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el reglamento de esta ley y en los reglamentos específicos e instrumentos internacionales vigentes. Sí, no olviden de que también el transporte terrestre hace este sistema de transportación, ¿no? Es decir, a veces un vehículo puede transportar mercaderías peligrosas, ¿no? Entonces hay que tener todas las condiciones de bioseguridad, de seguridad para las personas que lo van a transportar estos productos, ¿no? Que pueden ser sustancias químicas, desechos, objetos que por las características mismo, estos pueden tener reacciones explosivas, tóxicas, es decir, el transporte terrestre debe estar adecuado de acuerdo a las condiciones que nosotros vamos a transportar. Por ejemplo, usted en el transporte terrestre va a conducir, va a llevar este tipo de objetos, tiene que prevenir las normas de bioseguridad y seguridad y lo que establece, ¿no? Para la preservación y conservación del medio ambiente. ¿Sí? Artículo 50. Perdón. El Estado propondrá a la utilización de los sistemas inter y multimodales como herramientas necesarias que permitan reducir los costos operativos, mejorar en los tiempos de transporte y en eficiencia de los servicios. ¿Sí? Es decir, el Estado debe proponer la utilización de los sistemas inter y multimodales también, ¿no es cierto? Como herramientas necesarias que permiten reducir costos operativos, mejorar en los tiempos de transporte y eficiencia de los servicios. No olviden que los inter y multimodales son vehículos de prestación de servicios de transporte mucho más ágiles, mucho más rápidos, que lógicamente permiten la reducción de los costos operativos y mejora en los tiempos del transporte y la eficiencia de los servicios. El título 2 de los servicios del transporte. Vamos a hablar un poquito de las clases del servicio del transporte terrestre. ¿Sí? Aquí tenemos en el artículo 51, para los fines de aplicación de la presente ley, se establecen las siguientes clases del servicio del transporte terrestre. ¿Qué clases hay? Público, comercial, por cuenta propia o el particular. Sí. Entonces, mire, estos son los 4 servicios del transporte terrestre, sí, que existe en nuestra ley y en nuestra nomenclatura. Sí, el público, ¿no? El comercial, el por cuenta propia, que lo manejan las personas, y el particular que lo tenemos. Sí, el comercial, ustedes saben, el que ejerce una actividad comercial, y el público al que nosotros accedemos a un transporte público. Sí. El artículo 52. El Estado garantizará la prestación del servicio del transporte público en forma colectiva o masiva de personas, animales y bienes dentro del territorio nacional, haciendo uso del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación económica. Sí. El artículo 53. Prohíbase toda forma de monopolio y oligopolio en el servicio del transporte terrestre. La Comisión Nacional regulará las formas de prestación de servicio conforme la clasificación prevista en esta ley. La prestación del servicio de transporte estará sujeta a la celebración de un contrato colectivo, un contrato de operación. Entonces, miren, ¿por qué es importante que en esto de la transportación no debe existir el monopolio, ¿no es cierto? El monopolio es cuando
se centraliza y cae sobre una misma persona o una misma institución o una misma cooperativa, ¿no es cierto? Es decir, monopolizan, ¿no es cierto? Y eso permite de que no exista procesos de descentralización y procesos de desconcentración. Entonces, la Comisión Nacional es la que regula, ¿no?, la prestación del servicio conforme a qué, a la clasificación prevista en esta ley. Y la prestación del servicio del transporte terrestre estará sujeta a la celebración de un contrato de operaciones. Es decir, la Agencia Nacional de Tránsito es la que emite un contrato de operaciones. ¿Para qué? Para que las cooperativas puedan dar el servicio de un lugar a otro en los destinos y en los espacios que tengan su permiso o su contrato de operación. ¿Sí?